Buenos días, mis hermanos. El día de hoy voy a compartir con ustedes un estudio que se llama Cuida tu corazón. En este estudio vamos a tratar, pues, como ejemplo, vamos a tomar, pues, la vida de Job. Nuestra fe, hermanos, nuestra fe, nuestra vida cristiana, se funda en la gratuidad de un Dios que nos acepta en su gracia y amor. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, venimos a Él por su gracia, porque Él nos ama. Pero entonces eso implica, hermanos, que debemos abandonar los esquemas de retribución en los que nosotros ofertamos fidelidad a Dios a cambio de su favor divino, de sus favores, ¿no? Y entonces debemos nosotros abrazar una fe que esté fundada solamente en el amor. Y eso quiere decir que es el amor a cambio de nada. Sabemos mucho sobre Dios, teología, moral, alabanza, ¿no? Estudios, pero sobre nuestra experiencia personal y afectiva con Dios, nuestro conocimiento es pobre. Y esta pobreza está limitada no solo por falta de conocimiento de la palabra de Dios y las influencias del mundo moderno, sino por la ausencia, hermanos, de una experiencia real de amor. Vamos al libro de Job, Job capítulo 1, versículo 8. En esta parte, Job es presentado y confirmado por Dios como un hombre que es recto e intachable. Vamos rápidamente a esa parte de la escritura. Job capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces aquí Job es presentado y confirmado por Dios como un hombre recto, intachable. Dice que me honra y vive apartado del mal, dice Dios de Job. Esta declaración de Dios mismo no deja la menor duda en cuanto a la integridad de Job. ¿Qué más podría faltarle entonces a Job para completar su devoción y espiritualidad? Su vida de Job era un ejemplo de espiritualidad, devoción y piedad. Dios mismo dice eso de él. Dios mismo lo dice orgulloso de Job. Job era el orgullo de Dios. Dice Job 1:5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. O sea, él ofrecía sacrificios porque sus hijos hacían fiestas y entonces él decía, si ellos pecaron, pues yo voy a ofrecer sacrificios por ellos para agradar a Dios. Todos los días dice que hacía Job eso. Este es el perfil de Job. Es un perfil que muchos conocemos porque nosotros conocemos esta historia, la hemos leído muchísimas veces a lo largo de nuestro caminar en Cristo. No sabemos la historia. Sin embargo, ante esta presentación, Satanás le contesta a Dios y lanza en tono irónico una duda sobre esta afirmación de la vida de Job. Job 1:9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No será que todo ese temor, esa integridad y fidelidad es un buen negocio para él? Después de todo, Dios lo ha bendecido, lo ha protegido, ha rodeado su casa con prosperidad y salud.
O sea, Job tenía todo lo que un hombre puede desear para ser un hombre feliz y responder con obviedad, pues con fidelidad a Dios, porque él tenía todo para decir, para ser fiel a Dios. Bueno, en fin, para el diablo, para Satanás, la integridad de Job es solo un buen negocio. Entonces, la duda que el diablo lanza sobre Job y su integridad, o sea, no es sobre la integridad y rectitud de Job, porque Dios mismo dijo que que Job era un hombre íntegro, sino esta duda es sobre las motivaciones e intereses de Job para ser fiel y leal a Dios. El punto decisivo, hermanos, sobre esta duda es: ¿puede el ser humano adorar y servir a Dios a cambio de nada? ¿Sin ninguna recompensa? ¿Simplemente porque Dios es Dios? Satanás considera que no. Con toda seguridad, entonces, esa misma duda está sobre cada uno de nosotros. Los deseos de servirlo y buscarlo no siempre nacen del deseo puro y sincero de servirlo y amarlo de manera desinteresada. Entonces, buscar un encuentro con Dios que solo tome en cuenta el amor desinteresado nos conduce a una relación espiritual más profunda, íntima y personal. La duda está lanzada y es una duda de naturaleza moral que toca lo más íntimo y personal del ser humano. Entonces Satanás le propone una apuesta a Dios para comprobar que sus dudas son reales. Y Satanás le pide permiso a Dios para quitarle a Job todas esas ventajas y estímulos que hasta el momento lo habían impulsado a ser temeroso y justo. Recordemos que esto es lo que piensa el diablo. Dios no piensa eso, es Satanás el que lo piensa. Job 1:10, del 10 al 12, dice: ¿no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. De esta manera, hermanos, y en una sucesión de desgracias y catástrofes que le suceden a Job, lo pierde todo. Job pierde todo. Se encuentra solo, sin ningún estímulo, sin nada que pueda justificar su integridad y fidelidad. Pierde sus propiedades, a sus hijos, sus riquezas, pero incluso delante de este cuadro desolador y catastrófico, Job no pecó ni blasfemó contra Dios. Versículo 21 dice: y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y hasta aquí, hermanos, Dios va ganando la apuesta, ¿no? Punto para Dios. Sin embargo, en un segundo encuentro, Dios vuelve a confirmar, ¿no?, la integridad de Job. Capítulo 2, versículo 3. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad aún cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Sin causa. Y entonces Satanás insiste y vuelve a desafiar a Dios. Job, versículo 4 y 5. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti
en tu misma presencia. Entonces, Satanás le propone perjudicarlo ahora en su carne y en sus huesos. Para Satanás era necesario que Job se quedara sin nada. ¿Y qué creen? Job 2:6. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Dios lo autoriza, Dios le da permiso. Job entonces enferma con llagas desde la planta de los pies hasta la cabeza. La imagen es desoladora, no le quedó nada, ni bienes, ni familia, ni salud. Hasta aquí, la apuesta está hecha. Dios puso toda la carne en el asador, ¿no? Todos los huevos en la misma canasta. Si Job falla, Satanás gana esta apuesta. O sea, quedaría probado que nadie adora a Dios sin motivo alguno, solo por el deseo de adorarlo y amarlo. De modo que no solo está en juego la integridad de Job, sino el vínculo libre, personal, afectivo y desinteresado entre el ser humano y Dios. Hermanos, Job es inocente. Dios lo sabe y nosotros también lo sabemos. Las aflicciones y sufrimientos por los que él atraviesa no nacen de algún castigo, ni obedecen a una ley de causa y efecto. Job no tiene la menor idea del por qué está sufriendo. No lo sabe. Además de perder todo lo que tenía, se enfrenta a una cosa peor. Job sufre con el silencio de Dios. Dios no se pronuncia en medio de este sufrimiento más adelante. Pero en ese momento, entonces Job no entiende nada de lo que está pasando. Chin, ¿no? Suena difícil, suena duro, pero la clave para comprender el significado de nuestra fe y vida espiritual se encuentra en el centro de este drama vivido por Job, en el centro de esa desconfianza y apuesta del diablo, encontramos el lugar del corazón. Al penetrar en este sufrimiento y privación, Job se encuentra con una realidad que nunca había considerado, la de su corazón y sus afectos. Y es que, hermanos, en estos momentos de vacío, de aflicción, ¿no? Como estos momentos por los que Job estaba pasando, es cuando nosotros descubrimos las verdades ocultas en nuestro corazón. Proverbios 4:23 dice la palabra de Dios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La espiritualidad cristiana, entonces, es una espiritualidad del corazón. Lo dice la palabra de Dios. Vivimos en una sociedad que desde que nacemos nos enseñan a guardar nuestra autoimagen, nuestro estatus social, nuestro intelecto, nuestro espacio de realización personal, pero no nos enseñan a guardar nuestro corazón. Y entonces creemos que la vida espiritual se define por el conocimiento que tenemos de Dios a través de la experiencia acumulada, ¿no? A lo largo de la vida. Tengo 15 años de ser cristiano, pues tengo más espiritualidad que este de 3, ¿no? Creemos que el conocimiento se define en experiencia. Sin embargo, el centro de nuestra espiritualidad está en los afectos que nacen de nuestro corazón. Mateo 6:21 dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La vida espiritual entonces es aquella que nos lleva a sacar del corazón lo más hermoso, lo más precioso que hay en él y ofrecerlo a Dios. Cuando el ser humano es capaz de adorar y servir a Dios a cambio de nada, simplemente porque Dios es Dios y no porque Dios nos cubre de beneficios, entonces encontramos el sentido de nuestra devoción. ¿Qué pasa ahora con Job? Bueno, su esposa
al contemplar el cuadro, ¿no? Esta imagen, estas circunstancias, no tiene otra reacción que la obvia según la óptica de Satanás. Job 2:9. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Para ella no vale la pena ser íntegro. Las ventajas se acabaron. Dios dejó de ser útil. Entonces, ¿para qué ser íntegro? ¿Para qué servir a Dios? Cada que leemos esa parte, hermanos, la juzgamos a la mujer de Job. Ay, ¿cómo pudo decir eso? Qué barbaridad, ¿no? ¿Cómo se atrevió? Qué mala mujer, ¿no? Etcétera. Pero no es esa la reacción que tú y yo hemos tenido cuando nos hemos encontrado en una situación hasta de menor magnitud que esta de Job. Incluso yo he sabido de hermanos que han abandonado su fe por mucho menos que esto, hermanos, por mucho menos. La verdad es que la sospecha de Satanás con respecto a Job se aplica con mucha propiedad a muchos de nosotros. Y ahora entonces entran en escena amigos, los amigos de Job, ¿no? Los amigos de Job. Estos comienzan una investigación detallada sobre el pasado de Job para ver en qué Job se había equivocado, porque ellos atribuían su calamidad a una ley de causa-efecto. Si está así, es porque algo malo hizo. Arrepiéntete, le decían a Job, para que Dios te perdone y te devuelva todo lo que tenías. O sea, ¿es en serio? Nosotros sabemos, lo acabamos de leer, que no había ninguna razón. No hay una causa para sus calamidades. Job capítulo 4, versículo 7. Le dice uno de sus amigos, ¿no? Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. O sea, él está diciendo, si fueras recto y justo, no pasarías por esto, porque a los justos y a los rectos no les suceden estas cosas. Algo hiciste, hay algo de maldad que hiciste, un pecado, que por eso te están sucediendo estas cosas. O sea, estos amigos de Job construyeron una teología que, aunque es muy común entre nosotros, describe perfectamente las sospechas del diablo, y es la teología de la retribución. O sea, es muy simple. Dios castiga al impío y bendice al justo. Pero el sufrimiento, hermanos, no siempre obedece estas reglas. Para nosotros son lógicas. Pero te voy a decir algo. Dios siempre va a conocer los motivos detrás de nuestras aflicciones, aunque a nosotros a veces no nos sean dadas a conocer. Dios sí los conoce. Y Dios no obedece estas reglas de causa-efecto. Entonces, el problema es que Job también vivía su vida y había vivido hasta ese momento su vida fundamentada en esta teología. Y a lo largo de varios capítulos, muchísimos capítulos, pues le pide a Dios que le enseñe su pecado para que él pueda arrepentirse y de nuevo volver a tener todo lo que tenía. Entonces Job se enfrenta a un gran dilema, y esta teología en la que él tanto creía, en este momento no le está funcionando. Entonces comienza una contienda interna en Job, y sus amigos le dicen que las cosas que él dice, ¿no? Que son blasfemias, porque él se pone a decir, bueno, Dios, ¿por qué si yo he sido bueno? ¿Por qué si yo he hecho esto? ¿Por qué si yo todos los días te entrego sacrificios? ¿Por qué estoy pasando por esto? Y sus amigos dicen, ay, Job, ¿no? Le dicen, cállate, no, eso es una blasfemia, ¿cómo te atreves a hablarle así a Dios? Pero cuando Job busca un juez justo para su causa, esto le abre la entrada
a tener una verdadera relación con Dios. Es importante, hermanos, destacar esto que voy a decir. Dios tiene placer en bendecir a sus hijos. Él nos da incluso mucho más de lo que pedimos. Y este principio de la retribución es muy cierto que lo hemos leído inclusive en pasajes de la Biblia. Muchos textos dicen, Gálatas 6:7, por ejemplo, dice que cada uno cosecha lo que siembra. La cuestión que involucra el dilema de Job no es el placer que Dios tiene al bendecirnos. Voy a aclarar esta parte. Sino que el punto central que hoy quiero que comprendas es sobre nuestra espiritualidad y en que si nosotros somos capaces de hacer todo lo que normalmente hacemos para Dios, aun cuando Él no nos recompense con bendiciones materiales. Ese es el punto central que hoy estamos atendiendo y queremos aprender. No es si Dios le gusta o no bendecirnos. Dios tiene placer en bendecirnos. Eso no hay duda. El mejor ejemplo de esto, hermanos, ¿quién creen que es? Es Cristo. Es Cristo en la cruz. Allí Jesús está expuesto no solo al dolor físico y a la vergüenza, sino también a un gran dolor espiritual y moral. Imagínense a Satanás diciéndole en medio de todo ese sufrimiento, él clavado en la cruz, ¿dónde están tus discípulos? ¿Dónde está toda la gente que sanaste, toda la gente que ayudaste? ¿Dónde está tu Padre? Maldícelo y muérete. Imagínense a Satanás en medio del sufrimiento de Cristo. Si Jesús soltaba una sola murmuración, una blasfemia, habría comprobado estas sospechas del diablo. Pero aún delante del silencio de su Padre, porque él clama, Elí, Elí, ¿por qué me has desamparado? En medio del silencio de su Padre, inclusive en medio de la agonía en la cruz, con sus últimas fuerzas dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús continuaba amando y obedeciendo a su Padre. Amó a Dios hasta el final, en una relación de devoción, de afecto, de sumisión y obediencia, sin ningún afán de recompensa. Pero en comparación con Jesús, Job representa una crisis espiritual, diagnosticada ¿dónde? En nuestros corazones. Si Dios decidiera colocarnos en una situación similar a la de Job, en la cual además de todo el sufrimiento, tuviéramos que convivir con el silencio de Dios, yo pienso que la fe de muchos no sobreviviría. Job 38:2. 38:2. Después de un largo silencio, Dios le responde a Job y dice, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Después de un largo silencio, Dios se pronuncia. Habla por fin a Job, después de 37 capítulos, ¿no? Y habla, Dios en ningún momento se justifica delante de Job. No le explica, ay, mira, Job, fíjate que el diablo, me hizo hacer una apuesta. No. Dios habla desde su soberanía. ¿Acaso estabas tú cuando yo establecí las bases de la tierra? Le pregunta Job. Dios busca revelarse de esta forma a Job como un Dios cuyo actuar no obedece a ningún criterio establecido por el ser humano. Dios es libre y soberano y sus acciones solo obedecen a las iniciativas gratuitas de su amor. No lo adoramos, hermanos, por lo previsible de sus acciones, sino porque Él es Dios y nada más. Dios no se ajusta a nuestras pretensiones de definir su justicia a partir de la nuestra. Aunque nuestro mundo funcione sobre la base de
la teología de la retribución, a base de la justicia retributiva, el mundo de Dios no funciona así. Su actuación obedece solo una regla, su amor libre y gratuito. Entonces, cuando Job escucha esto, estas preguntas, hay una serie de preguntas a lo largo del capítulo. Cuando Job escucha estos, él se ve incapaz de responder las preguntas que le hace Dios, ¿no? Y dice en el capítulo 40, versículo 3, del 3 al 5. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Entonces, cuando nosotros nos vemos incapaces de determinar los designios de Dios, solo nos queda una cosa, hermanos: lanzarnos con fe confiada y amorosa en los brazos de nuestro Creador. Amar a Dios por nada, desinteresadamente, establece el encuentro de 2 libertades. Por un lado tenemos a un Dios soberano y lleno de gracia, y por otro lado estamos nosotros que aprendemos a amar a Dios sin acondicionarlo a nuestros intereses. Y permitimos entonces que Él nos conduzca por los caminos que debemos de ir hacia la revelación de cosas grandes que Él tiene reservadas para nosotros. Y así, hermanos, eso de yo soy dueño de mi propio destino, yo soy el arquitecto de mi vida, eso no debe de estar en la boca de un hijo de Dios, porque nosotros no somos dueños de nuestro destino. Aprendemos a dejar el control de nuestra vida a Dios para adorarlo sin pretender que nosotros podemos determinar su manera de actuar. Entonces, hermanos, hoy yo quiero que te hagas esta pregunta. Y ahí donde tú escuchas, donde tú estás escuchando, quizás te vas a ver comprometido, pero es necesario preguntarte esto. Si Dios te quitara tu casa, tu carro, tus propiedades, tus hijos, tu familia, ponle el nombre que tú quieras, porque a eso que tú piensas es ahí a donde se va tu corazón. Es ahí a donde se va tu mente, es ahí donde está tu corazón. Y entonces, si Dios decidiera quitártelo, ¿tú seguirías amándolo? ¿Seguiríamos amando a Dios? Dice la palabra de Dios en Juan 21, del 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Esta pregunta yo te la hago, hermanos, ¿no? Te pido que te la hagas a ti mismo en esta mañana. Pero ¿qué tal si fuera Jesús el que te preguntara esto? ¿Por qué era tan importante que Pedro le respondiera a esta pregunta? 3 veces se la preguntó y además varias veces consecutivas, ¿no? En ese mismo instante. Era un momento donde Jesús necesitaba que Pedro meditara su respuesta. Tan insistentemente hizo esta pregunta a Pedro que le dijo, bueno, o sea,
Primero Pedro, pues, ¿por qué me haces esta pregunta? Y es que, hermanos, cuando tú te haces esta pregunta, la primera respuesta es la obvia. Sí, Señor, yo te seguiría amando. Sí, lo obvio. Ay, sí, ¿cómo no te voy a seguir amando? Sí, te seguiría amando, ¿no? Y entonces, esa fue la primera respuesta instantánea de Pedro. Sí, Señor, te amo, tú lo sabes. Segunda vez, Pedro, ¿me amas? Sí, te amo, Señor, te amo, ¿no? Tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y entonces en ese momento, Pedro medita en esta pregunta. ¿Por qué me lo pregunta? A ver, o sea, y entonces medita en su respuesta. Y entristecido dice que le dice, Señor, tú lo sabes todo, ¿no? Tú sabes que te amo. Y entonces, hermanos, cuando tú te hagas esta pregunta, no contestes lo obvio, porque Dios lo sabe todo. Y quizá han pasado muchos años en tu vida cristiana y siempre la respuesta es, ay, sí, Señor, te amo. Pero hoy medita en tu respuesta. Hoy medita en tu respuesta. Y aún meditando, hermanos, igual a lo mejor no seamos capaces de responderla. Si Dios me quitara todo, aquello que yo más amo, ¿yo seguiría amándolo? Es una respuesta difícil y yo te voy a decir lo que yo respondí. Cuando a mí Dios me preguntó esto, yo estudiando esto, Dios habló a mi corazón y mi respuesta, mi mente en automático se fue hacia mi hijo. Y yo dije, no, sí, Señor, tú me puedes quitar lo que tú quieras, pero a mi hijo no. Y a lo mejor así, yo mi hijo y tú ponle el nombre que quieras. ¿En serio nosotros vamos a condicionar a Dios? ¿De verdad nosotros vamos a decir esto sí, pero aquello no? Y no tengas miedo de responder, hermanos. O sea, Dios no va a decir, ay, a ver si es cierto, te lo voy a quitar. No, nuestro Dios no es así. O sea, entiéndeme, es un momento de meditar en dónde está tu corazón. Yo le dije, Señor, no. Después de pensar en mi respuesta, que la obvia fue, ay, sí, todo menos esto. Pero después ya de meditar, dice, me tapo la boca, dice Job, me tapo la boca. Yo le dije, a lo mejor no sabría, Señor, no sabría cómo hacerlo, pero enséñame a amarte desinteresadamente, solo porque tú eres Dios. Y entonces dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dejemos obrar a Dios con libertad en nuestras vidas. Coloquémoslo en el lugar más alto de nuestro corazón como nuestro mayor tesoro. Tengamos una relación con Él. Jeremías dice, clama y te responderé y te enseñaré cosas que tú no sabes. Señor, no sé cómo amarte, aun si me quitaras todo. Yo no lo sé, pero enséñame. Esta porción de Jeremías, hermanos, definitivamente no nos va a enseñar un mapita con una X roja donde exista un tesoro en la tierra. No. Permitámonos reflexionar sobre las motivaciones más secretas de nuestra relación con Dios y sobre el lugar de Dios en nuestro corazón y en nuestra vida. Permítete ser conducido al desierto, al lugar de la soledad, del encuentro con nuestra alma, para que allí desnudos seamos confrontados con Dios, por Dios con la realidad de nuestro carácter. Y permite ese encuentro donde solo puedas estar tú con tu desnudez y Dios con su gloria y amor. Muchas bendiciones, mis hermanos. Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente estudio.